300 años antes de Cristo, ¿no? Entonces esto ya, no, ya se remonta como a, digamos, a un sector bien atrás, porque, digamos, Ramanuja Acharya, que es el exponente de la Sri Sampradaya, y el mismo Sankaracharya que nos habla del impersonalismo, ellos aparecieron en el año 1000 aproximadamente, ¿no? Entre el 1000 y el 1100 después de Cristo. Entonces, claro, si realmente hay información del Vaishnavismo más antiguo, seguramente viene de Vishnu Swami. Entonces, digamos, el terreno histórico en el que uno podría comenzar a entender este tema de las 4 sampradayas. Bueno, me olvidé saludarlos con mucho cariño a todos, ¿no? Y ofrecer reverencias. Pero fue tan atípico el comienzo hoy que recién me acordé y dije, ¿cómo esto? Jai Estamos Maharaj. hablando y nos hemos saludado. Jai Maharaj. Hare Mil Krishna. perdones. Haribol Maharaj. Un saludo a Mi todos. querido Martín. Ay, qué bueno. Entonces, bueno, partimos, yo creo que lo más sano es partir por los Álvars, que fueron unos santos tamiles, que se considera que estuvieron, algunos dicen que entre el siglo V hasta el siglo X, otros hablan de la época medieval, ¿no? Que llega más o menos como hasta el siglo XV. Entonces, en esa época, obviamente, se cree que no había, el vaishnavismo estaba muy opaco, ¿no? Entonces, no había escrituras, por decir así, pero lo que ellos hicieron, estos santos, fue guardar esta información en poemas. Digamos, comenzaron a hacer canciones y a escribir poemas, y así fueron conservando esta devoción a Dios. Entonces, me imagino que es una etapa muy bonita, ¿no? Aunque es muy antigua, ¿no? Y se dice que existieron 12 Álvars, y entre ellos una mujer, o sea, 11 hombres, una mujer. Y bueno, ellos guardaron esta información, obviamente no fueron todos al mismo tiempo, ¿no? Fueron, digamos, en esas 6 u 8 centurias que fueron apareciendo, ¿no? ¿Y por qué es importante estos Álvars? Porque ellos escribieron tanto, ¿no? Ellos hicieron tantos poemas, tantas canciones, que eso fue la base para que mismo Ramanujacharya y mismo Madhvacharya se agarraron de ahí para comenzar a estructurar todo lo que eran sus doctrinas. Entonces es súper importante en realidad esta información, ¿no? que comienza con ellos. Y ya digamos, en un momento dado aparece Sankaracharya, que viene con un tema de querer revivir, ¿no? El aspecto védico que se había deteriorado, debido a que la gente estaba practicando las ceremonias rituales, pero no estaban, había perdido realmente la soberanía, el vaishnavismo, la fuerza, ¿no? Entonces es como que los Vedas ya no valían, una cosa así, ¿no? Como que estaba muy degradado el tema. O sea, habían mezclado mucho, estaban matando a los animales en nombre de los sacrificios. Entonces eso hizo que apareciera el señor Buda primero, que vino a terminar con ese tema tan abrupto, ¿no? Que estaba ocurriendo, la matanza de los animales, y negó los Vedas. Y sentó digamos, la propuesta de ahimsa, de no violencia. Y así, de esa manera, entonces, el budismo comenzó a tomar mucha fuerza en el escenario, sentando el tema del nirvana, el tema de la expansión de la mente, ¿no? Esa mente suprema. Entonces, así después, por otro lado, venía también evolucionando
dentro de la cultura hindú el tema del el shivaísmo, ¿no? Que es la adoración del señor Shiva y Parvati como el principio generador de vida, o sea, reemplazando todo prácticamente. Hay mucha gente incluso que adoran ese concepto, ¿no? De que en realidad es el señor Shiva el que hace todo, ¿no? Entonces, por un lado esto estaba tomando también mucha fuerza, el shaivismo, por el otro lado el shaktismo, que es la adoración de la diosa Durga, y por otro lado el budismo. Entonces este era el escenario que había en ese momento y digamos, el concepto Vaishnava estaba muy opaco. No había, no existía prácticamente, se había ido como desfigurando, ¿no? Dibujando con el tiempo. Entonces así, de esta manera, es que aparece en este escenario Sankaracharya para nuevamente, digamos, su intención era rescatar el conocimiento védico y colocarlo enfrente de todo y luchar contra el mismo budismo y con las otras tendencias que habían en el momento. Sumado a eso también estaban los musulmanes, ¿no? Que estaban, digamos, ellos invadieron la India y estuvieron muchos años, ¿no? Así que ellos, en cierta forma, también tuvieron como cierto apego por el impersonalismo, ¿no? De Sankaracharya, como que el impersonalismo fue volviéndose tan relevante, tan fuerte, que en un momento dado era como bien catalogado, ¿no? De hecho, mismo hasta la época del señor Chaitanya Mahaprabhu, ustedes saben que él tomó sanyas justamente de Keshava Bharati, ¿no? Tomó sanyas de él y Keshava Bharati es impersonalista, ¿no? O sea, es decir, estaba tan bien, digamos, posicionado el impersonalismo que el señor Chaitanya tuvo que hacer como ese arreglo, ¿no? Para cumplir su objetivo, ¿no? De que le respetaran, ¿no? Como un sannyasi. Entonces, bueno, al venir Sankaracharya con su propuesta, después todo esto se volvió como que este concepto, en cierta forma, que es enemigo, ¿no? de Dios, porque es un concepto que sí, a pesar de que la idea era sentar las bases, ¿no? Para que nuevamente los Vedas fueran emancipados y no estar en el trasfondo como tal, no era el objetivo en realidad final, sino que era preparando el terreno para que vinieran ahora sí realmente los acharyas como tal, como Ramanuja Acharya, que fue el primero, es contemporáneo, ¿no? Ramanuja Acharya de Sankaracharya. Entonces así comienza o sea, por un lado tenemos la primera escuela, diría yo, ¿no? Aunque no es considerada una escuela Vaishnava, pero tenemos a la escuela Advaitavada o Mayavada, que es la escuela de Sankaracharya, en donde él promueve, ¿no? Que la verdad absoluta es una unidad indiferenciada, una unidad homogénea. Entonces, el hecho de que exista el mundo y el hecho de que existan las jivas, simplemente eso significa que está bajo el concepto de Maya, ¿no? De la ilusión. Por eso también se le llama Mayavada, y a ellos se le llaman Mayavadis, ¿no? Porque defienden esa teoría de la ilusión. Se le cerró el micrófono, Maharaj. Ok, se cerró solo, ¿eh? Sí. Sí, están pasando cosas raras por aquí. Bueno, adelante. Entonces, bueno, el concepto de Sankaracharya es ese, ¿no? Como que
Brahman es todo, ¿no? Y cuando ese Brahman es libre de maya, o es libre de ilusión. Todo lo que entra en ilusión, pues deja de ser Brahman, según la teoría de ellos. Eso es una, digamos, la doctrina está apoyada en una teoría que se llama la Vivartavada. O sea, en esa época habían dos conceptos que venían como manejándose a la par, que era el Parinamavada y el Vivartavada. Entonces, creo que es más antiguo el Parinamavada, ¿no? Porque incluso la teoría de Einstein entra dentro de este concepto de que la materia no se destruye, sino se transforma. ¿Cierto? El átomo no se destruye, la energía se transforma. Entonces, así, la teoría del Vivartavada dice que si el Brahman se transforma en otra cosa, entonces eso ya no puede ser Brahman, por decir así, contrario a lo que nos explica Srila Prabhupada, ¿no? Que Srila Prabhupada justamente en un verso del Bhagavad Gita que yo cité esta mañana, dice Brahmarpana, Brahmajavir, Brahmagno, Brahmagnahutan. En ese verso él dice que una parte del yotir se cubre, se vuelve material, y luego cuando esa energía se le devuelve al Supremo, entonces el fuego, la lámpara, la flor, el agua, el pañuelo, todo lo que se ofrece, y el mismo adorador, el mismo Pujari, se vuelve espiritual debido a lo que se está haciendo es de naturaleza espiritual. Entonces es una forma de purificar nuevamente, digamos, este yotir que fue cubierto. Entonces así, de esta manera, esta teoría no acepta ese concepto, ¿no? Es como el concepto de que la leche se vuelve yogur, pero el yogur no se vuelve leche, ¿no? Ya queda hecho yogur. Entonces esa teoría no, digamos, no satisfacía, ¿no? a Ramanujacharya. Entonces Ramanujacharya, digamos que lo que comenzaron a hacer estas escuelas que dijimos la vez pasada, porque Jiva Goswami también preguntó o logró mencionar en una pregunta, que las escuelas peleaban entre ellas. ¿Cierto? Fue lo que yo como que traté de asimilar en ese momento, pero porque yo tenía más bien como claro el concepto de que ellos estaban tratando de cierta forma luchar contra el impersonalismo. Pero sí es cierto que habían algunas, digamos, diferencias entre el concepto, por ejemplo, de Ramanujacharya con el concepto de Madhvacharya. Así que existían algunas diferencias, incluso Madhvacharya hizo alguna crítica también a Ramanujacharya, a su concepto, a su teoría Visista Advaita. Entonces, así, ¿qué es lo que tenemos primero de un lado de Sankaracharya, que promueve la teoría del monismo? O sea, el no dualismo. Dice no hay dualidad, ¿cierto? Todo es una sola cosa, el Brahman es homogéneo, simplemente el mundo, la jiva, la experiencia que tenemos nosotros del mundo, toda esta cosa que estamos viendo, la familia, toda esta creación, es una ilusión, ¿cierto? Y en el fondo todo es uno solo. O sea, ese Brahman se ha multiplicado en diferentes naturalezas esenciales, en principios esenciales llamados las jivas. Entonces, cuando vuelva nuevamente todo a su lugar, ¿cierto? Entonces, en alguna manera, esa parte del Brahman que, digamos, que se cubrió, por decir así, entonces, en alguna forma, Dios, uno es igual a Dios en ese sentido, ¿no? Como que si logra transformarse, si logra mejorarse, entonces se vuelve uno con Dios. Entonces, ese es el concepto de Sankaracharya. Entonces, a este concepto es como la teoría Advaita Vedanta, ¿no? Advaita significa no dual, ¿cierto? Dvaita significa dual, Advaita no dual. Entonces, es el Advaita Vedanta. Entonces, por un lado. Por el otro lado tenemos a Madhvacharya, o la Brahma Sampradaya,
que es la Dvaita Vedanta, todo lo contrario, ¿no? Toda la teoría Dvaita Vedanta del dualismo, Vishnu y las almas existen como realidades independientes y estas son distintas. ¿Ves? Muy contrario a lo que dice Sankaracharya de que es una sola, Brahman es una sola unidad homogénea, ¿no? Enfatiza la no diferencia, dice no hay diferencia, todo es lo mismo. Entonces, digamos, pero antes de que venga Madhvacharya, primero viene Ramanujacharya. Y Ramanujacharya tiene la propuesta Visista Dvaita. Así se llama su teoría o su doctrina, que también se basa en el no dualismo, ¿cierto? Se basa en el no dualismo para explicar acerca de la verdad absoluta. Entonces, él dice que el no dualismo, pero calificado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la jiva no puede ser Dios, porque la jiva es una partícula de Dios, así como la mano es parte del cuerpo y no puede ser el cuerpo, si no es una parte nada más. Entonces, digamos, la jiva se puede cubrir, más Dios no. Entonces, él está tratando de dar una explicación acerca de la doctrina Vaishnava ya, ¿cierto? Pero lo está tratando de hacer desde el concepto no dual. Y ese es el pecado que dice Madhvacharya que comete Ramanujacharya, ¿no? Eso es lo que, bueno, lo que él dice, ¿no? Porque él dice cómo su pecado es tratar de acomodar el concepto teísta dentro del monismo. Sí, eso. A ver, yo cómo explicaría eso, porque en odioterapia, por ejemplo, cuando estudiamos todo el tema de las escuelas psicológicas, cómo fue evolucionando la psicología, ¿cierto? Pasando por muchas fases, conductismo, humanismo, ¿cómo se llama la de Freud? El psicoanálisis, pasando por todas esas escuelas. Una de las últimas escuelas a la que se llegaba era la escuela psicológica del, ¿cómo es que se llama? Víctor Frank. ¿Cómo ¿Psicología es? perenne? La logoterapia. Sí. ¿Víctor Frank? Sí, pero ¿cómo es que se llama esa escuela? La logoterapia. Transhumanistas. Transhumanistas. Claro, entonces lo que ya, este tipo de psicología que lo que hace es integrar la espiritualidad dentro de la psicología, ¿cierto? Entonces, claro, ellos meten mucho budismo, meten mucho zen, y meten yoga. Entonces, ellos dicen, claro, el paciente se puede ayudar con todos estos conceptos filosóficos, pero, digamos, por encima de ese transpersonal, de esa escuela transpersonal, viene la oidoterapia, por decir así. Incluso o sea, no es por decir, ¿no? Por sacar pica de que la oidoterapia en cierta forma es lo mejor, pero nace la oidoterapia como algo más puro, por decir así, porque lo que hace la psicología transpersonal es seguir con el método empírico y tratar de meter la espiritualidad. Sí, obviamente no va a funcionar porque el tema tiene que ser desde la espiritualidad, tratar de hacer psicología, no desde la psicología meter la espiritualidad, porque no va a surtir el efecto. Entonces eso es lo que Madhvacharya le critica a Ramanujacharya, que él trató de, dentro del impersonalismo, dar una explicación acerca del teísmo como tal, de poner Radha Krishna o de poner, digamos, la forma de un Dios supremo por encima de un concepto impersonal. Pero ¿qué era lo que pasaba también en esa época, en ese tiempo que yo por eso lo grafiqué un poco la historia? No había interés en colocar a Dios, digamos, el concepto teológico de un Dios como persona no era el interés de la época. O sea, a nadie le importaba, a ningún comentarista le importaba, a ninguna persona
que quisiera quedar en la historia le interesaba eso. Lo importante en ese momento eran los Upanishads, que digamos, que generalmente hablan de un Dios que no tiene forma. Entonces, era como la competencia, ¿no? Y por eso, digamos, Ramanujacharya entra dentro de esa línea, dentro de esa refriega de querer explicar en base del concepto no dual. Y entonces, bueno, tenemos ahí ya Sankaracharya, el impersonalismo, ahora tenemos al Visistadvaita de Ramanujacharya, que presenta un Dios, digamos que para él Dios es Vishnu y Sri, Lakshmi, ¿no? Entonces lo presenta así de esa manera. No menciona a Radha y Krishna. Ese es el no dualismo, pero calificado. De eso habla él. Pero luego aparece, digamos, Madhvacharya con la Brahma Sampradaya, y él dice, no, no es solamente no hay una diferencia que por ser mera diferencia nada más, las diferencias son reales, dice Madhvacharya. O sea, la jiva es jiva y Dios es Dios, el mundo es el mundo y Dios es Dios. O sea, él dice, eso no es una mera calificación nada más, o sea, son realidades separadas. Entonces, él entra en el concepto de que la jiva no puede ser Dios, y con eso también, digamos, argumenta contra el impersonalismo. Entonces, las realidades separadas es lo que presenta esta escuela de la Brahma Sampradaya. Entonces ya tenemos ahí a Madhvacharya, Ramanujacharya, dos escuelas, el impersonalismo, y nos queda faltando Nimbarkacharya, de la escuela de los Kumara, la Kumara Sampradaya, y Vishnu Swami y Vallabhacharya, que son de la Rudra Sampradaya. Entonces esto, digamos, el tema de la Rudra Sampradaya, vamos a ir por ahí. Ellos defienden la doctrina de Sudadvaita, Sudadvaitavada, o sea, también monismo, ¿cierto? Suda, puro, Advaita, Sudadvaita. Entonces, monismo puro, perdón, no dualismo puro, es lo mismo, ¿no? Y entonces, digamos, ahora tenemos esta escuela en donde se dice que la realidad, el Brahman es una unidad libre de Maya, y enfatiza el monismo no cualificado. ¿Qué quiere decir eso? Que Brahman nunca se va a contaminar, ¿cierto? Pero enfatizan más el hecho de que a Dios hay que servirlo, a Dios hay que, digamos, no es tanto intelectual, es lo que ellos vienen a defender. Por eso aparece, digamos que Vishnu Swami, que ya estudiamos la vez pasada quién era Vishnu Swami, él aparece como sienta el tema de la deidad, que es lo que al señor Chaitanya también le gusta mucho, que las sampradayas de una u otra manera están enfatizando la deidad, que obviamente eso no existe dentro del impersonalismo. Entonces, Vallabhacharya aparece después, ¿cierto? Como una rama de esta escuela de la Rudra Sampradaya. En realidad no podemos estudiar estas Sampradayas así como en una secuencia, como nos gustaría, así matemáticamente como nos han enseñado, porque tienen, digamos, pasan por diferentes situaciones, ¿no? De hecho aparecen exponentes dentro de las mismas Sampradayas y que a veces crean algo anexo, como lo hizo Vallabhacharya, ¿no? Vallabhacharya, él
él quita todo el concepto monástico, ¿cierto? Él dice, a Dios no lo vamos a Dios no necesitamos alcanzarlo con austeridades, con sacrificios. No, a Dios tenemos que amarlo, dice él, ¿no? Entonces, claro, imagínense, yo dije también la otra vez por eso que acá incluso acá en Brindavan, ¿no? Esto ha tomado tanta fuerza porque él dijo que cualquier persona puede lograr la salvación simplemente si ama a Dios. Entonces ellos generan como un nuevo camino que se llama el Pusti Marga, que es el sendero de la dedicación espontánea, que es uno de los mismos que el señor Chaitanya toma para digamos, porque él toma 2 de cada sampradaya, ¿recuerda? El señor Chaitanya, entonces él toma, ¿no?, este sendero de la devoción, de la rendición, el camino, ¿no?, del Pusti Marga. Entonces así aparece Vallabhacharya para hablar de que sí, nosotros venimos de Dios, somos como, o sea, pero desde el monismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? El Señor deseó y de ese deseo del Señor apareció en las jivas, como parte de un lila. O sea, como chispas del fuego, simplemente porque había que satisfacer ese deseo del Señor. Y las jivas son de diferentes clases. Unas también vienen directamente de Él, otras vienen de ¿cómo se llama?, de Balaran. Entonces así, hay diferentes jivas, unas realmente están siempre con él asociadas, las otras somos nosotros que estamos condicionados. Entonces ese es el concepto de la Rudra Sampradaya. Y luego viene la Kumara Sampradaya, que es el Acharya Nimbarka Acharya, que como estudiamos la vez pasada, Nimbarka Acharya fue un Astika Brahmachari, ¿no? Y él, digamos, cuando él iba a nacer, cuando estaba embarazada su madre, hubo una invasión, un tema ahí con los musulmanes, ellos tuvieron que irse y este niño nació prematuramente. O sea, de hecho lo abandonaron debajo de un árbol porque pensaron que había nacido muerto. Pero este niño después fue, digamos, 7 mesino, ¿no? Y volvió nuevamente, digamos, el Señor apareció ahí y bueno, se dice que él es una encarnación de Agni. Y Nimbarka tuvo un pasatiempo con el señor Brahma, que el señor Brahma vino a probarlo y discutieron filosofía. Y por último venció al señor Brahma, pero el señor Brahma tenía que comer algo para que, digamos, todo se completara, ¿no? Se cerraron los micrófonos, Maharaj. Ok. ¿Seguimos entonces? Adelante, mi querido. Ok. Entonces, estaba ¿con qué? Con Nimbarkacharya. Entonces, para que él comiera, para que el señor Brahma pudiera comer, Nimbarkacharya proyectó sobre un árbol de Nin su reflejo de su propio cuerpo y el señor Brahma pensó, oh, todavía el sol me está dando la misericordia, así que puedo comer. O sea, personalidades completamente especiales. O sea, no estamos hablando de como que fueron personas normales. Entonces, digamos, para redondear un poquito, Nimbarkacharya se considera la encarnación del Sudarshan Chakra del Señor. Madhvacharya se considera la encarnación Vayu, ¿cierto? ¿Qué más? Ramanujacharya se considera una encarnación de Lashman o de Ananta, ¿no? Balaran. Bueno, Rama, Anuya, que significa seguidor de Rama. Entonces, ¿qué es un seguidor de Rama? Lashman. Entonces ellos eran en realidad grandes personalidades, eran divinidades que habían venido en la forma de acharyas a sentar estos precedentes, ¿no?
de encaminar a la humanidad, para preparar el terreno, lógicamente, para que luego venga el señor Chaitanya, tome 2 ítems de cada una de estas sampradayas y cree la nueva sampradaya, por decir así, bueno, que él al final no quiso crear una nueva sampradaya, pero lo que el señor Chaitanya hizo fue tomarlo el trabajo de ellos para realmente entregar el concepto más elevado, ¿no? que es su doctrina de Ashintya Veda Veda Tattva. De hecho, Nimbarkacharya también, o sea, él está de este lado, ¿no? O sea, no lo ubiqué, digamos, en la posición espacial, ¿no? Porque la Rudra Sampradaya es no dual, está de este lado, está tratando de dar una explicación, pero basado en el concepto no dual, en el monismo. Pero Nimbarkacharya, él tiene las 2 posiciones, o sea, incluso se considera que la contribución que hizo Nimbarkacharya ha sido tan favorable porque él mismo no tuvo que adaptar nada, como lo hizo Madhvacharya, Ramanujacharya y Vishnuswami y Vallabhacharya. Ellos hicieron adaptaciones, de cierta manera, ellos cambiaron muchas cosas, pero Nimbarkacharya no cambió nada, él simplemente apoyó tanto el concepto de identidad de monista y al mismo tiempo el concepto de dualidad. O sea, por eso su doctrina se llama Veda Veda. Eso es muy parecido al concepto del señor Chaitanya Mahaprabhu, porque el señor Chaitanya Mahaprabhu, nuestra doctrina es Ashintya Veda Veda. Pero el concepto de Nimbarkacharya es Veda Veda o Swabhavika Veda Veda. Entonces, ¿qué significa? Que él dijo, ok, cuando veamos que el tema de la unidad es respaldado con buenos conceptos, pues lo aceptamos. ¿Por qué? Porque en cierta forma no nos va a hacer daño aceptar la unidad. Entonces él dice, por ejemplo, el loto azulado. Entonces él dice, el azul del loto es parte del loto azul. Entonces no podemos separar el azul del loto, o no podemos separar la blancura de la sábana. Es una sola cosa. Entonces así, pero cuando también había que respaldar el concepto dual de que hay una diferencia, sí, que la parte no puede ser igual al todo, como la chispa no puede ser igual al fuego, o como la serpiente no puede ser igual a la espiral por donde está transitando. Entonces, en alguna manera se establecen también ciertas diferencias. Entonces, es como una doctrina bien interesante porque se llama como tal, o sea, Veda a Veda significa Dvaita a Dvaita también. O sea, dual y no dual al mismo tiempo. Entonces, es muy parecida, ¿no? a la doctrina de nosotros, pero la única diferencia es que el concepto Ashintya no está presente. O sea, o sea, de hecho, por ejemplo, él dice que el universo, la jiva, están al mismo nivel y eso no, digamos, en cierta manera no satisface, ¿no? la necesidad de comprensión como tal, porque la jiva es diferente del universo. La diferencia está en que la creación sigue la voluntad de Dios, pero la jiva, en cierta manera, tiene libre albedrío. Y ese libre albedrío es lo que lo hace diferente, ¿no? Él puede amar a Dios, ¿no? Voluntariamente. O sea que el universo sigue su curso, ¿no? Entonces ahí tenemos los conceptos de estas escuelas como una conclusión es que tratan de explicar la verdad absoluta, bien sea desde el lado dualista o bien sea desde el lado monista. Y lo tratan de manejar de la mejor manera. Pero eso sí es verdad, todos, y en especial Madhvacharya, fue el que luchó más contra ese concepto dualista y su contribución ha sido bien importante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Ramanujacharya es más intelectual, ¿no? Sí, vienen con conceptos más intelectuales. En cambio, Nimbarkacharya son más religiosos, son más espontáneos.
sí, son más rendidos, por decir así, en términos del camino más espontáneo, ¿no? Más religiosos. Bueno, entonces eso como que es la ubicación, digamos, en el espacio de lo que son las 4 sampradayas. Y justamente, ¿no? que en la época antigua los Upanishads era como, es la base de todo, ¿no? O sea, los Upanishads son, ¿cuántos? 15, 16 que son en total. Entonces, estos Upanishads tienen, digamos, lo más importante, ¿no? de una doctrina es este tema. Por eso ellos tuvieron que hacer comentarios a los Upanishads, y justamente Ramanujacharya no hizo comentarios a los Upanishads, y también dejaron un poquito como de lado el Srimad Bhagavatam, ¿no? Lo consideraron un Purana más, nada más, mientras que el señor Chaitanya dijo que era el comentario natural al Vedanta Sutra. Entonces, así, ¿no? Digamos, lo importante acá es entender ese concepto de los Upanishads, que es como la base para establecer una doctrina, explicar bien y entender eso, pero Srila Prabhupada dijo que es muy difícil entender los Upanishads porque generalmente se habla de que el Señor no tiene forma material, y para nosotros las jivas condicionadas va a ser muy complicado poder entender esos conceptos. Va a ser muy difícil, va a ser muy duro, dice él, y nos podemos desanimar en el camino. Eso es lo que dice Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, por eso, Srila Vyasadeva, cuando él compuso el Vedanta Sutra, que es el comentario natural que él hizo a los Upanishads, o a todo lo que es el concepto védico. Él dijo, los Upanishads no lo puede entender la gente muy fácilmente, por lo tanto yo voy a agrupar voy a ocupar el Vedanta Sutra, lo voy a comentar para que sea más fácil. Y después de que hizo el comentario al Vedanta Sutra, dijo, igual va a ser difícil que puedan entender el Vedanta Sutra. Así que hizo un comentario al Vedanta Sutra, y ese comentario es el Srimad Bhagavatam. Así, por eso el señor Chaitanya Mahaprabhu dice que él no necesitó hacer ningún comentario al Vedanta Sutra, sino que él presentó el Bhagavatam como el comentario natural. Y cada sampradaya tiene un comentario sobre el Vedanta Sutra. Así que bueno, eso sería como el tema, ¿no? Para redondear a grosso modo de lo que son estas 4 sampradayas, como para tener un concepto y poder, digamos, establecer, ¿no? Una comprensión. Pero eso, ¿no? Yo traté de hacerlo más simple, ¿no? Para no complicar, ¿no? Digamos, con teoría y cosas que ellos mismos han ido fundamentándose, ¿no? Para explicar y para dar a conocer sus doctrinas. Ahora vamos a, quizás un poco redondeando ahora a través de las inquietudes, y así podemos, ¿qué le parece? Podemos como hacer un resumen, ¿no? Ay, muchas gracias. Jai Maharaj. Muchas gracias, Maharaj. Lindísima exposición. Vancha Muy, Ajá. muy agradecidos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante. Prabhu Chaitanya para Sí. Maharaj. Adelante, Entonces, en Prabhu resumen Nanda, por es, favor. gracias. Entonces, en resumen es Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumara Sampradaya y Lakshmi Sampradaya, ¿sí está bien? La Lakshmi Sampradaya es la misma Sri. Sí, Sri Sampradaya. Sí, Sampradaya. Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya y la Kumara o Nimbarka Sampradaya. Perfecto. Eso, Maharaj. Muchas gracias. Ecco. Reverencias. Jai Hare Krishna. Radhe, Radhe. Hare Krishna. Sí, Haribol. Haribol, madre de Ratigopi. Sí. Adelante. Dandavas Pranams, Maharaj. Madre. Tengo una pregunta.
cuando se refiere a Advaita Vedanta, esta la escribió o estuvo a cargo, digamos, del señor Advaita del Panchatattva. No, No. no, no, no. Advaita Vedanta es ese Sankaracharya. Ya. Muchas gracias. Él habló del concepto Advaita, o sea, no dual. La verdad es una sola cosa homogénea. No hay identidades separadas. O sea, en conclusión, nosotros somos Dios también. Fue lo que él quiso decir, ¿no? Simplemente cuando a través de un proceso logramos quitar esa ilusión, es como que volvemos a nuestra naturaleza, ¿no? De que en última instancia volvemos a... Dios ahora está multiplicado en diferentes personalidades individuales, pero en el fondo cuando todo vuelva nuevamente a su lugar, porque no puede haber diferencia, dice Sankaracharya. Él dice, yo puedo mirar al suelo y puedo pensar, uy, es una serpiente. Pero no es una serpiente, estoy confundiendo una cuerda con una serpiente. Entonces él dice, Brahman es una sola cosa, no puede ser dos. O sea, no puede haber diferencia. O sea, en última instancia uno puede confundir una cosa con otra, pero es una sola cosa en realidad. Entonces así por eso él dice que Brahman es homogéneo, Brahman no se contamina. Simplemente él crea la teoría de Maya para mostrar que a través de esa cobertura, de esa ilusión que se crea, ahora estamos condicionados, pero simplemente quitar esa cortina, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Advaita Acharya. Advaita Acharya es el señor Shiva, ¿no? ¿O me equivoco? Correcto. Ahí me ayudan. Así es. Sí, es el señor Shiva. Maharaj, con respecto al concepto de la creación, cuando después la creación supuestamente se destruye, pero se dice que la materia, que es parte de la energía de Krishna, tampoco se destruye. ¿Podrías ampliarnos un poquito a ese respecto en nuestro concepto? ¿Cuál sería? No, porque todo se recoge. O Ok. sea, en un momento dado no hay pérdida. Es como que todos los átomos se recogen, ¿cierto? En el momento de la disolución, lo que se liberó, lo que fue al mundo espiritual, fue al mundo espiritual, lo que no, nuevamente es, haga de cuenta, ¿de dónde viene el sol? ¿De dónde vienen los rayos del sol? De un gran depósito de luz y calor. O sea, hay un depósito de luz y calor, por decir así. Entonces, ¿de dónde vienen las yivas? ¿De dónde vienen cada una de estas individualidades? De un depósito de individualidades, o de la suprema personalidad de Dios, que es donde emanan todas las personalidades. Entonces, así, cuando todo se termina, las yivas que no se logran liberar son recogidas también en esta, digamos, en este depósito de yivas, y los átomos también van al Mahatattva, en donde está digamos, todos los materiales disponibles para nuevamente que el señor Brahma vuelva a crear digamos, en el momento de la próxima creación. Es como un juego, ¿no? Como el Lego. No sé, ¿recuerdas ese juego que uno va armando con las fichas y después se acaba el juego y entonces uno suelta y desarma todo y lo guarda? O sea, queda todo guardado y nuevamente uno vuelve a armar con esas fichas o un tanque o el carro bombero o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces el concepto de se recoge no se transforma. Se transforma, lo que habla de transformarse es en el sentido, digamos, en el intermedio. O sea, porque, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entiendo yo? Los átomos de un caballo, en una manera, en el futuro, pueden ser los átomos del cuerpo de una persona. O
sea, no hay diferencia, por eso es como que si se le hace daño a un animal es como si uno hiciera daño a sí mismo, por decirlo así, porque es lo mismo, ¿no? ¿Cómo sabemos hacia dónde están siendo dirigidos los átomos, ¿no? Por decir así. O sea, el átomo simplemente se reúne en torno, se conglomera y forma un tejido, ¿no? Por decir así. Entonces, es de esa manera que la energía se transforma. Ok. Ay, Maharaj, perfecta otra explicación. preguntita con respecto a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que asume a su maestro que es Que Mayavadi. Shavavar- Que es- Ajá. sí, él no había otra opción en ese momento, en ese momento no había maestros o sannyasis, no Mayavadis. Sí, pero sí había otros maestros, pero el vainavismo estaba muy no era el momento, ¿no? Tenía mucha influencia, era más resaltante ser un sannyasi impersonalista, por decir así. El impersonalismo estaba más, es lo que se cuenta en las narraciones del Chaitanya Charitamrita, ¿no? Pero también justamente, pues si no me equivoco, Keshava Bharati, hay unas explicaciones que en una época dieron los maestros acerca de esto, pero lo que yo voy a decir es que Akrura, cuando vino a buscar a Krishna para llevárselo a Mathura, él creó una gran confusión. Y este Akrura ahora viene como Keshava Bharati y él le va a dar sanyas al Señor Chaitanya Mahaprabhu, lo cual crea una confusión, pero es la misma personalidad. Akrura y Keshava Bharati. Entonces es como lila, ¿no? Pasatiempo de que, aparte que el Señor primero le da el mantra a él, o sea, es decir, este es el mantra que tú me vas a dar, le dice y se lo recita. Entonces el que recibe el mantra en realidad es Keshava Bharati, ¿no? Sí, sí. Ahí ya lo inició. Claro. Ok. Una preguntita, Maharaj. Tenemos aquí al Prabhu Jiva Goswami una pregunta. Adelante. Ay, mi dando a Pranam, Maharaj. Maravillosa explicación. Muchas gracias. Gracias, Jiva. Ay, Maharaji, cuando hablábamos de el tema de los átomos, esto sería como la respiración de Mahavishnu, cuando exhalan millones de universos, y cuando él inhala, como que es como una actividad refracta, no sé cómo sería la palabra, o sea, como retiene nuevamente todos estos universos, estas entidades vivientes, y nuevamente luego salen nuevamente, ¿no? Se vuelven a hacer de manifiesto a no manifiesto. Y otra cosa que yo creo que la pregunta de la madre Ratigopi, no sé, ella me corregirá, creo que iba más bien por qué Advaita Acharya tiene este nombre, de justamente no, sí, No eso, dual. no dual, o sea, creo que esa era la pregunta. Claro, es como el nombre de Gurudeva Paramat Advaiti, ¿no? También es como uno podría decir, y ahí también es similar, ¿no? Paran Advaiti. Es como por encima del monismo. Paran va por encima del concepto impersonal. O sea, Claro. como que puede ir por encima de ese tipo de filosofía. Porque si uno se fija, la lucha que ha habido siempre ha sido en contra del impersonalismo. O sea, si la Bhaktisiddhanta Saraswati le daba duro al impersonalismo, si la Prabhupada le daban duro al impersonalismo. De hecho, yo creo que a muchos les ha pasado cuando leemos el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, y ellos están dando explicaciones, uno dice, pero ¿por qué tanto tema con el impersonalismo? Si prácticamente no es un tema para nosotros en Occidente, ¿no? Pero el impersonalismo digamos,
ha llegado, en cierta manera, por decir así, a Occidente de maneras muy cubiertas. Sí, la misma manera de comunicarnos, el celular, el internet, el Facebook, todo eso es impersonalismo, porque en el fondo tú puedes tener un celular, pero no tienes con quién comunicarte. O sea, tienes mucha facilidad de comunicación, pero no, no, con esa persona no quiero hablar, no, esa llamada no la quiero recibir. Cosas así, ¿ves? Es como que hay maneras de comunicarse, pero hay mucho impersonalismo. El mismo feminismo también es un impersonalismo, trata de destruir la vida familiar, ¿no? En cierta manera rompe lo que vemos como feminismo como tal, no el feminismo real, ¿no? Porque el feminismo real también existe, ¿no? Y es verdadero y tiene su fundamento. Pero vemos mucho el impersonalismo como que toma muchos rostros y se mezcla dentro de la sociedad, y es por eso que en realidad la lucha siempre va a ser contra el impersonalismo. Ese concepto de deshumanizar a la sociedad, deshumanizar a la familia, deshumanizar al tema del género, deshumanizar todo, ¿no? O sea, deshumanizan la comida, deshumanizan el trato familiar, van deshumanizando todo y van creando una especie de impersonalismo. Pero es Advaita Ya, ¿Ah? Acharya. Es Advaita Acharya, ¿no? Sí, No como dual. Advaita Vada, como Advaita Vedanta. Pero es no dual, o sea, es monismo, ¿no? Perdón, no sé si estoy confundido. Sí, no tengo una explicación realmente para el nombre, pero él es el señor Shiva, ¿no? Advaita Acharya. Ujú. Sí. sí, Maharaj. Sí, el señor Shiva es el creador del impersonalismo también. Bueno, deben haber razones, ¿no? Seguramente el nombre que él tenía, o sea, no estoy como muy entonado con los asociados del señor Chaitanya Mahaprabhu en este momento, porque estoy estudiando otras cosas, ¿no? Pero seguramente si nos ponemos en esa línea, vamos a entender por qué, porque todo está explicado en un sentido de por qué Advaita Acharya vino incluso fue el que trajo al señor Chaitanya, ¿no? Él solicitó su descenso. Y cuando ya estaba listo, le dijo el arroz que se cotizó a buen precio ha perdido su valor, y entonces el señor Chaitanya entendió que se tenía que ir ya. Pero en alguna manera ese nombre, ¿no? Advaita Acharya, Había un pues, pasatiempo, Maharaj, con Madre sí, Sachi, ¿se acuerda? dígame, Había un ¿cómo es? pasatiempo con Madre Sachi, en donde Madre Sachi ofendió al señor Advaita porque tenía recelo de que su hijo Nimai igualmente siguiera el camino de Visvarupa y dejara el hogar de los padres. Ajá. Entonces, Madre Sachi le dijo como Dvaita. Prabhu Chaitanya, ¿tú lo Este no es recuerdas? Advaita, este es un Dvaita, ¿no? Le dijo. Este es un Dvaita. Sí, y generó ofensa. Sí. Vamos a darle la palabra, pero bueno, ya que tiene la mano levantada hace rato. Ya, y Maharaj. Y Una preguntita de adelante. Maite acá que le va a hacer. Reverencias, buenos días. Bueno, mi duda es, por ejemplo, que cuando explican todo lo que el alma trasciende y dentro de su mismo árbol familiar va haciendo como un renacimiento, ¿qué pasa cuando esa almita ya no tiene esa línea familiar para seguir renaciendo? O sea, ya no hay descendencia. No entendí la pregunta. Claro, eso es lo que dice, que cuando no hay una descendencia familiar, cuando el alma decide, bueno, celibato, ¿no? Digamos, el proceso de yoga, y no tiene una descendencia, no tiene hijos, o sea, corta esa cadena de herencia, digamos. Ajá.
¿Qué pasa con esa alma? Mm. Es que no logro enmarcar la pregunta. Es que, ¿qué pasa con el alma cuando no tiene descendencia? ¿Sí? Ajá, pero ni hermanos, ni... Es como que igual vuelve a Mahavishnu, ¿no? Vuelve de vuelta a lo no manifiesto. Pero eso es relativo. O sea, uno puede pasar una vida sin descendencia, pero eso no quiere decir que por eso se pierde una línea. O sea, Perfecto. hay una historia. Hay una historia, por ejemplo, de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que tenía un discípulo que era Sannyasi. Y bueno, tenía varios discípulos Sannyasi y tenía un discípulo que era Grihasta y que su hija se quería casar. Pero la familia del novio lo rechazó porque eran Vaisnavas. Y volvemos al tema, ¿no? Justamente porque el vaisnavismo no era bien catalogado, se veía como una religión muy barata, como una religión así para la gente sentimental y así como que no estaba valorada. Entonces justamente lo rechazaron por eso y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati se molestó tanto que así fue tanto su enojo en ese momento que el Sannyasi que estaba ahí en ese momento le dijo: Gurudeva, yo me caso con ella para que se calme, ¿no? O sea, imagínense la proposición que él está haciendo, ¿no? Es como, eso cambia la vida de él, cambia la vida de todos, por decir así. Porque él ya estaba decidido a no tener descendencia, en cierta manera, ¿no? Claro, yo leía la pregunta que ella hace, me trajo un recuerdo de lo que yo quería preguntar también. Porque bueno, Ajá. se dice que nosotros si tenemos esposa, ¿no? Y entonces la idea es traer un alma al mundo consciente para que siga su camino hacia Dios, ¿no? Poder tomar un cuerpo humano también. Pero ¿qué pasa si muchas almas digamos, deciden este proceso de, bueno, ya no quiero tener familia, entonces ya no dispongo mi cuerpo, o la mujer dice, yo no dispongo mi cuerpo para traer un alma, sino que me dedico, bueno, a la brahmacharía y demás. ¿Qué pasa con esas almas entonces? ¿Cómo siguen el proceso si no hay, digamos, parejas que se dispongan a traer un alma al mundo, ¿no? ¿Cómo siguen ese proceso? Si en la vida anterior están en un limbo, digamos, y no pueden volver a reencarnar, ¿qué pasa con esas almas? Bueno, según digamos, la experiencia de los astros, de las escrituras, en cierta forma, una vez yo escuché de un maestro, ¿no? Que él dijo, o sea, la cuestión de padre también la tiene el guru, la tiene el maestro, ¿cierto? Entonces no es solamente el hecho de la paternidad física como tal. O sea, muchas veces nosotros en la vida nos hemos encontrado con personas que sentimos cierta afinidad. Yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me pasaba que yo tenía un entrenador de fútbol que yo sentía me sentía muy bien cuando estaba cerca de él, más que cuando estaba con mi papá. Entonces, eso quiere decir que hay relaciones que a veces aparecen ahora así, en cierta manera, como que no hay vínculo, pero el vínculo está. O sea, hay una relación muy cercana con ciertas personas que son ajenos al núcleo familiar. Entonces, me parece a mí que no estamos definidos por el concepto de nacimiento físico. Sí, quizás sí, claro, hay una línea que uno sigue en términos de lo humano, digamos, porque se ha estudiado psicológicamente también, que uno viene a veces con la línea del padre o a veces viene con la línea de la madre, ¿no? En cierta manera. Como de qué parivara viene uno, por decir así, ¿no? Eso también es cierto. ¿Qué es lo que viene uno a cortar, ¿no?
o qué es lo que viene uno a eliminar. Entonces mucha gente está en ese tema, ¿no? De que, bueno, yo tengo que cortar con esto porque parece que ese es un registro que traemos acá en la familia. Pero hay otras personas que en esta vida no vienen a trabajar eso, porque tienen eso resuelto seguramente. Entonces vienen a trabajar otras cosas. Y eso es el componente que hace que entendemos que Krishna hace las cosas así. Krishna no es todo tan matemático. Es como que Krishna está viendo, ¿no? Aquí toca trabajar esto, acá toca trabajar esto, acá toca trabajar esto otro. O sea, las relaciones no son planas, ¿no? Es como que lo que está sucediendo no es así como que sigue una lógica, como decía Grudeva, no podemos cuadrar cuadrito por cuadrito porque no va a ser así. Pero Ya, hay mucha gente que en una sola vida viene solamente para ser noble. Y ya, eso es lo que hacen en esa vida. Pero un devoto trabaja nobleza, trabaja esto, trabaja lo otro, trabaja un montón de cosas. Un devoto es como más afortunado en ese sentido, ¿no? No solamente dice yo soy un buen ciudadano, sino que él, de cierta manera, es un montón de cosas. O sea, eso es lo bueno de ser devoto, ¿no? Y tener esa amplitud de visión y ese regalo de la divinidad también, porque el tema con Krishna es que Krishna no nos da tiempo, ¿no? Krishna es como que estamos manejando una cosa y nos está tirando otra y otra y otra, porque claro. él es así, ¿no? Perfecto, Parece que Maharaj. es muy parecido a ese pibe que está en el semáforo, que tiene 5 palos así, lo está tirando los 5 palos y no los deja caer. Ya de Entonces, Maharaj. Ay, perfecto, Maharaj. Clarísimo. nos lo explicaron a nosotros cuando estábamos comenzando en el templo. Estábamos como brahmacharis y el líder que teníamos nos dijo, muchos de ustedes no se van a casar y los que no se van a casar igual van a tener que aprender lo que aprenden los que se casan, porque igual van a tener que aprender. Entonces, si uno tiene hijos, los hijos son los brahmacharis que le van a enseñar eso que uno tiene que aprender. Y si no se casa, bueno, va a tener que aprender en el templo con los brahmacharis lo que aprende el casado con los hijos. Pues, pero de todas maneras vamos a aprender lo que necesitamos aprender, ¿no? Y una vez superemos eso, vamos a trabajo realizado, comprensión asumida y siguiente fase, porque Krishna no descansa, ¿no? Esto es un trabajo de limpieza de Anarta Nivriti, ¿no? Claro. No tiene para cuándo. Ay, Maharaj, clarísimo, muchas gracias. Eco. Super Maharaj, para terminar, por cuestión de horario, tenemos aquí un comentario en el chat de la madre Premalática. Dice, ¿será entonces que lo que se ha dicho, según la teoría de Einstein, que la energía no desaparece, sino que se transforma, sería tal vez que en lugar de transformación es transmigración, bien a otra especie, ya sea inferior o superior en conciencia, aún podría ser que en la misma especie, más en otro nivel de conciencia? Entonces, en lugar de transformar, lo que sucede realmente es transmigrar. En la pregunta, ¿se vendrán? ¿Será que el karma es muy preciso e intricado y las almas siempre están en tiempo, lugar y circunstancia perfecta de acuerdo a su evolución? Ya, Prabhu Chaitanya, eran 2 preguntas diferentes. Eran 2 cosas diferentes. Lo uno, Maharaj, y también de es acuerdo a la eso. voluntad de Krishna, o sea, en el fondo... Claro, o sea, eso en cuanto a lo que son constelaciones familiares. Pero en cuanto a que la energía no desaparece, sino que se transforma, ¿será que en lugar de que se transforma, quería decir Einstein, transmigra? Porque igual se transforma, pero lo podríamos entender mucho más claramente a los ojos de la transmigración y no de la transformación. Claro, eso depende del punto de vista, ¿no? En cierta manera, no se puede decir que es así, porque va a ser así en algunos casos y no va a ser así en otros, seguramente. Porque... Disculpe, Maharaj,
Amare se refiere de pronto a la materia o a la energía espiritual que A toda la energía. Es decir, bueno, de la energía material se supone que hay un orden de transformación, ¿verdad? Pero el alma como tal, que es de energía espiritual, sí sufre una transformación, una transmigración, puede ser a niveles inferiores o superiores y en diferentes especies. Entonces, así como Víctor Frank hablaba, y los transpersonalistas hablan de que no subyace el espíritu, sino no subyace la parte personal, sino la impersonal, pero mezclan todo. Tal vez Einstein también no tenía esta concepción de la transmigración y decía transformación. Claro, es razonable, o sea, puede ir para adelante o puede ir para atrás también, como usted bien dice, puede ascender o puede descender, ¿sí? Pero el punto sí es que va a transmigrar, bien sea para arriba o para abajo. Me parece que no está mal pensar así de acuerdo al tema, pero también el Señor hace en cierta forma a veces cosas que ante los ojos de nosotros van a parecer contradictorias, pero seguramente también es como lo de Manigriba y Nalacubara. Fueron maldecidos por Narada Muni y después, después van al mundo espiritual. O sea, comenzó una cosa fea y terminó siendo una cosa maravillosa, ¿no? Jai Maharaj, muchas gracias. Que bueno, fue lo que pasó. Fue lo que pasó en el último pasatiempo que leímos del señor Damar, ¿no? Exacto. Sí, solo un comentario. Pues realmente el karma es algo muy complejo, ¿no? Como decía Maharaj, no es con una lógica o una matemática o un encuadramiento. Entonces, las encarnaciones van a venir de acuerdo a muchos aspectos para poder definir el ascenso o el descenso. Yo leí un pasatiempo, Chaitanya, sí, de que había un pueblito, pues eso son historias hindúes, ¿no? Y justamente había un musulmán que era rico. Están mezclados los musulmanes con los hindúes, ¿no? Eso es normal acá en India. Pero en esa época el que tenía dinero era el musulmán. Y el hindú quería casar a su hija, pero no tenía la riqueza suficiente, no tenía el dinero apropiado que necesitaba. Entonces le pidió un préstamo al rico musulmán para poder casar a su hija. Entonces el musulmán le prestó el dinero y con ese dinero este señor hizo la ceremonia de su hija y su hija fue casada y estaba feliz. Y después de un tiempo el señor murió. El papá de esta muchacha murió y pasado un tiempo, el hijo de este señor se acercó, tuvo un sueño en donde el papá se le manifestó en el sueño y le dijo que él tenía una deuda con ese musulmán y que no logró pagársela, pero que ahora había nacido como un perro en su casa y que por favor él necesitaba liberarse de ese cuerpo, que pagara la deuda para que él fuese liberado de ese cuerpo. Entonces este muchacho fue a la casa del musulmán y le preguntó, ¿usted tiene un perro? Entonces él dijo, sí, lo adquirí hace un tiempo, un perro, lo quiero mucho. Y entonces él le dijo, yo tuve un sueño donde, digamos, ese perro es mi padre. ¿Sí? Y él nació en tu casa porque él tuvo una deuda contigo que no pagó y entonces yo vengo a pagar esa deuda. Y tan pronto el musulmán aceptó, el perro murió. Entonces, si no es intrincado el karma, dígame, ¿no? ¿Cómo suceden estas cosas que son como historias que están ahí dentro de las tradiciones y que nos muestran que sí, el karma es muy intrincado, pero el karma es una persona también, es una personalidad, tiene un objetivo. Se supone que una persona puede cometer ciertos errores, pero si esa persona realmente realiza que cometió esos errores
y recibe la bendición de Krishna, del perdón, porque si no, no tendría ciencia ser castigado solamente por el karma, ¿cierto? Entonces, si se logra trascender esa medida karmática, en cierta manera también se es muy inteligente, y eso es lo que hace el Vaishnava. Él sabe, tengo que ser así, tengo que ser así, si cometo un error tengo que enfrentarlos, si digo algo que no es, tengo que asumir la responsabilidad, ¿cierto? Y si de pronto aparece un sabio y me maldice, bueno, tengo que tomar la responsabilidad de lo que él me está poniendo sobre los hombros, y tengo que recordarlo como alguien que me bendijo realmente, y así vamos aprendiendo, digamos, cómo a salirle adelante también a este tema del karma, por decir, ¿no? Como decía un devoto amigo mío, tenemos que aprender a robarle la candela al diablo. Ok, Maharaj, perfecto. Es mejor también pagar las deudas. Eso sí. Muchas gracias, Maharaj. Un abrazo. Ay, Maharaj. Muy agradecidos.